Inglés razonado. La diferencia entre el inglés y el español. En esta ocasión vamos a hablar de las reglas para pensar en inglés. Estas son reglas que nos permiten enfocar nuestra atención en pensar en inglés. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona que habla inglés está usando el lenguaje como un medio para comunicarse? Se observan dos reglas muy importantes. La primera regla que vemos, vamos a resumir todo en dos reglas. La primera regla dice que el descriptor va antes de lo que define. Vamos a empezar por ubicarnos en la palabra descriptor. Aquí en este método, en lugar de usar la palabra adjetivo, vamos a usar la palabra descriptor. En lugar de usar la palabra adverbio, vamos a usar la palabra descriptor. En lugar de usar la palabra artículo, vamos a usar la palabra descriptor. Esta manera de abordar la problemática, de explicar cómo es que un idioma funciona, es importante. Luego nosotros a las cosas les ponemos nombre para poder hablar de ellas. Si no fuera así, no tendríamos que identificar las palabras o las cosas que ocurren a nuestro alrededor si no fuésemos a hablar de ellas. Se les pone nombre a las cosas para poder hablar de ellas. En la gramática, en la forma que el idioma está armado, que está diseñado para que funcione, para que lo podamos explicar, pues sí necesitamos ponerle nombres a los elementos que componen esta experiencia de la comunicación. Entonces, nuestro punto de partida es que vamos a establecer dos reglas para pensar en inglés. La primera regla dice que el descriptor va antes de lo que define. Y esa la vamos a poner como el tema de hoy, son reglas para pensar en inglés. Estamos hablando de eso, no son reglas para hablar inglés, son reglas para pensar en inglés, para tomar en cuenta cómo es que en inglés se maneja la información para poder lograr la comunicación. Entonces, destacan dos reglas. La primera, que el descriptor va antes de lo que define. Entonces vamos a poner esa, la regla número 1. El descriptor. Los términos que usemos nosotros, que son términos que nosotros hemos desarrollado en este método, los vamos a poner con mayúscula. Y son los que luego vamos a usar en símbolo. Estos términos luego los vamos a hacer la referencia a los términos tradicionales. Por ejemplo, aquí yo les hablo del descriptor y luego le puedo poner tradicionalmente el adjetivo. Y hago esa aclaración entre paréntesis. Pero cuando hable yo de esto, pues lo voy a poner con mayúscula y lo puedo representar con un símbolo, una letra D mayúscula. Aquí la primera regla dice que el descriptor va antes de lo que define. Esa es la primera regla. Esta regla es muy importante. En inglés, por ejemplo, decimos caballo blanco, se dice white horse. Ahorita
voy a poner este ejemplo, lo voy a borrar para poner la segunda regla. Pero de momento, aprovechando que tengo un pizarrón y que está a mi disposición y que tengo borrador, que tengo estos recursos, en lugar de tener otros recursos, tengo estos recursos, los voy a usar. Entonces yo quiero ilustrar esta regla. Yo digo caballo blanco. ¿Cómo se dice caballo blanco en inglés? Pues en inglés caballo blanco se dice white horse. Podemos ver que la palabra white es la que quiere decir blanco y la palabra horse es la que quiere decir caballo. Y aquí se está ilustrando esta regla. La palabra que define, la palabra que nos da una explicación acerca del caballo es la palabra blanco. Ahora, si yo digo casa grande, casa grande sería, vamos a poner una raya aquí para que no se mezcle, sería big house. Aquí tenemos otro ejemplo donde la palabra que define es grande y la coloco en inglés con la palabra big antes de house, que es la palabra que quiere decir casa. Bueno, ¿qué significa esto? Miren, esto significa lo siguiente. Una persona que habla español, que no está interesada en los caballos, cuando ve que alguien está hablando en español y dice, o escucha la palabra caballo, y a él no le interesan los caballos, se desconecta. Entonces, los que hablamos español tenemos muchas ocasiones para desconectarnos, muchos pretextos para desconectarnos. Cuando se aborda un tema que no nos interesa, nos desconectamos. ¿Cómo nos enteramos que no nos interesa? Porque en español se pone primero el objeto y luego el descriptor. Ahora, en inglés no se pueden desconectar. Porque en inglés aparece la palabra white, pero a la persona que no le interesan los caballos, no se puede desconectar cuando escucha la palabra white, porque no sabe white a qué se refiere. Entonces no se desconecta, no puede desconectarse. Tiene que esperarse hasta que escucha todo el enunciado y dice, white horse. Ah, a mí no me interesan los caballos, pero ya escuchó todo. Ya su cerebro procesó toda la información. No se puede desconectar. En algo tan sencillo como la colocación del descriptor, algo tan sencillo como eso, es determinante en la actividad mental de la persona que habla español a diferencia de la persona que habla inglés. La persona que habla español, el idioma le permite desconectarse si se abordan temas que no le interesan. La estructura del inglés no le permite al que hable inglés desconectarse si se aborda un tema que no le interesa. Tiene que oír todo. Y ya que oyó todo, ya puede desconectarse. Pero ya que su cerebro ya procesó toda la información. Su cerebro ya se entrenó. Ya está capaz de manejar mucha información. El cerebro de los que hablamos español muchas veces nos desconectamos por la naturaleza del idioma. Por eso luego en muchas cosas cambiamos el orden. Tengo un gran amigo, en lugar de decir un amigo grande. Si pongo primero gran amigo, pongo primero el descriptor para no desconectar a la persona si se está abordando un tema que no le interese. Bueno, entonces vamos a tomar esto por bueno.
Si yo dijera caballos blancos, en inglés, en español diría caballos blancos, y en inglés la única palabra que se vuelve plural es horses. No se vuelve plural la palabra white. El descriptor no tiene número en inglés. No tiene género. Puede ser caballo blanco, puede ser gallina blanca. White chicken, de todos modos, white hen. Y acá en el caso de casa grande, casas grandes, pues en inglés nomás se diría big houses. No se le haría plural al descriptor. Esa es una característica del descriptor. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a pasar a la segunda regla. La segunda regla para pensar en inglés dice que un activador y un auxiliar deben. Todas las palabras que se están usando fueron cuidadosamente consideradas. Aquí no estoy poniendo pueden, estoy poniendo deben. Un activador y un auxiliar deben combinarse con la acción. Como podrán ver, estoy poniendo los términos activador, auxiliar y acción con mayúscula. Quiere decir que estos son términos de nuestro método. Cuando hablemos de activador, tenemos que aclarar que estoy hablando del sujeto en la gramática tradicional. Cuando hablo del auxiliar, pues debo de aclarar que estoy hablando del verbo auxiliar. Cuando diga acción, pues debo de aclarar que estoy hablando del verbo principal o del verbo. Bueno, hasta aquí es debe. Un activador y un auxiliar deben combinarse con la acción, pudiendo haber un complemento. Esta segunda regla la ponemos en símbolos de la siguiente manera. El activador lo representamos con un triángulo, porque hay tres personas. El sujeto, gramaticalmente, de un enunciado, puede ser primera persona, el de la voz, puede ser segunda persona, el que está escuchando, o tercera persona del que estamos hablando. No hay una cuarta persona. Así está distribuido el alcance del sujeto en tres personas. Nosotros en lugar de llamarlo sujeto, lo llamamos activador y lo representamos con un triángulo porque pues la figura geométrica del triángulo es un buen elemento, un buen símbolo para representar al activador que está compuesto de tres personas. Bueno, el auxiliar lo representamos con un cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque nosotros manejamos 4 tiempos modo. Cuando hablamos, el verbo puede expresarse en 3 tiempos, en presente, pasado o futuro. Pero cuando hablamos de 4 modos. Los 4 modos de hablar son el modo imperativo, cuando damos una orden, el modo indicativo, cuando señalamos cómo son las cosas, el modo potencial, cuando hablamos de la posibilidad de alguna acción, y el modo subjuntivo, cuando hablamos de
algo imaginario. Hay otro quinto modo que se llama el modo infinitivo. Ese modo normalmente no es estudiado ni es abordado porque pues, su importancia es mínima. Entonces, el modo subjuntivo pues es cuando decimos comer por comer. Ese es el modo subjuntivo. Comer por comer. Es subjuntivo porque no tiene tiempo. ¿Sí? No está ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. No tiene tiempo gramatical. Es infinitivo. Es un modo de hablar. Pero nosotros vamos a reducir. Vamos a tomar los 5 modos que hay para no dejar fuera de la jugada a ninguno de los modos. Hay 5 modos y hay 3 tiempos. Juntamos esto y generamos unos términos de nosotros que son los siguientes: presente, pasado, futuro y posibilidad. Y como son 4 tiempos modo, pues los representamos con un cuadrado. Luego, la acción la representamos con un círculo. El círculo se escogió porque es el último símbolo que queda, geométrico, de sencilla representación. Pero el argumento para escoger el círculo para la acción es el siguiente: todo da vueltas alrededor de la acción. El activador activa a la acción. El auxiliar auxilia a la acción. Todo el trabajo en el lenguaje está en pos alrededor de la acción. Eso es interesante. El elemento más importante en el lenguaje es la acción. Ahora, una vez que tenemos ubicada la acción, tenemos que saber cuándo ocurre la acción. Eso lo determina el auxiliar en inglés. Y tenemos que determinar quién hace la acción. Eso lo determina el activador. Puede haber un complemento, eso ya no es necesario. Pero que tiene que haber un activador, un auxiliar y una acción, eso es no negociable. Eso tiene que haber. Pero puede haber un complemento. ¿Cómo representamos el complemento? El complemento lo representamos con 2 signos de más. Estos son signos de más, no son cruces, porque no es un panteón, es un símbolo para representar lo que se le agrega. Pudimos haberlo representado con 3 símbolos, con 3 signos de más, o pudimos haberlo representado de alguna otra forma, pero pues escogió esta forma. Entonces, cuando hablemos cómo se lee esto en símbolos, se lee un activador y un auxiliar, deben combinarse con la acción, pudiendo haber un complemento. Aquí tenemos en esencia lo que es un códice. Cuando nosotros vemos que se han conservado códices de la época prehispánica, eso es lo que son. Son colecciones de símbolos, de dibujos. Pero esos símbolos no tienen valor a menos de que vayan acompañados de una tradición oral. Esto que está aquí no tiene valor a menos de que vaya acompañado de la tradición oral que yo les estoy dando ahorita. Les estoy diciendo, un activador y un auxiliar deben combinarse con la acción, pudiendo haber un complemento. Y se debe, la tradición oral debe de conservarse con mucho cuidado. No se puede cambiar deben por pueden. No se puede cambiar pudiendo y poner siempre acompañada. O siempre debe haber un complemento. No, no se puede cambiar cosas. ¿Sí? Por eso en la actualidad nos encontramos con que de la información que tenemos que viene de los códices, no sabemos realmente si la interpretación que le estamos dando es una interpretación válida. Bueno, vamos para fines didácticos. Yo puedo decir,
Este es un triángulo amoroso que le hace la vida de cuadritos a una persona y esa persona aumenta de peso hasta que termina en el panteón. Esa es otra interpretación de los símbolos. ¿Qué interpretación se le dé a los símbolos? Depende de qué es lo que nosotros queremos que el símbolo represente. ¿Qué queremos que el símbolo represente? El triángulo queremos que represente al activador. ¿Quién hace la acción? El cuadrado al auxiliar. Sucede que en inglés hay 26 palabras, 26 conceptos que pueden ocupar este lugar. Y hay miles de palabras que pueden ocupar el lugar del activador. Hay 26 que pueden ocupar este lugar. Esas 26 que pueden ocupar este lugar también pueden ocupar los otros lugares. Pero nada más esas 26 pueden ocupar este lugar. Cualquier método tiene que enfocarse a que nos aprendamos esas 26. ¿Sí? Nosotros en este método hacemos un juego de reglas. Este es el primer juego de reglas que dice que el descriptor va antes de lo que define y de que un activador y un auxiliar deben combinarse con la acción, pudiendo haber un complemento. Nosotros, de aquí en adelante, cada vez que tengamos una acción, tenemos que buscarle su auxiliar. Y tenemos que buscarle su activador. No podemos abordar la acción solita, a menos de que estemos hablando de la acción en infinitivo, cuando la acción no está combinada. Esta regla tiene que ver con que la acción debe estar combinada con un auxiliar y un activador. Bueno, esta lección tiene que ver precisamente con eso, con las reglas que necesitamos considerar cada vez que hagamos o que intentemos expresar una idea en inglés. Y vamos a dejarlo en esto.